cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Tauro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos, mi querido Tauro, vamos a ver cuál es la energía de esa persona que te está transmitiendo, bien sea pasado, presente, futuro, bien sea una persona que tienes ahorita en tu mente y que no está contigo, o todavía no ha llegado. Vamos a ver qué energía hay. Y completamos después con 3 carticas más. Vamos a ver si hace falta, porque a veces con una sola carta es más que suficiente para hablar. Ok. Mira, esta misma carta volvió a salir ayer para ti, o mejor dicho, para esa persona. Quiere decir que estamos exactamente en el mismo proceso. Esta persona definitivamente está muy, mm, digamos, desbalanceada. Está pensándolo mucho. Necesita poner en orden sus ideas para poder volver. Pareciera ser que definitivamente esto va a continuar, o por lo menos estoy leyéndole quizás o a las mismas personas de ayer o a otro grupo de Tauro que están en la misma situación, déjame decirte, porque de tantas cartas que tengo que sacar, que me salga exactamente la misma que te salió ayer, caramba, de verdad que sí, esto tiene algo que decir, esto es algo importante. Yo voy a lanzar de una buena vez 3 cartas más y vamos a ver entonces qué otra cosa nos puede estar diciendo, porque definitivamente esta persona no rueda, está desbalanceada, no fluye. Si fuiste tú quien realmente le dio ese ultimátum, o lo sacaste o le sacaste de tu vida, o le soltaste, esta persona no la está pasando nada bien, mi querido Tauro, definitivamente no la está pasando bien. Entonces necesita reconfortarse primero, necesita preparar y acomodar esa rueda para poder salir adelante. Y mira, fíjate esto, yo hablando de que tiene que acomodar su rueda, y mira esto, ahora la rueda de la fortuna para esa persona le sale derechita. Tú vas a hacer un cambio de ciclo definitivamente en tu vida. Definitivo. Y para esta relación pareciera ser que no hay realmente no hay el camino, no se ve un buen camino para esta relación, a pesar de los pesares. Mira, déjame decirte, esta persona está tratando de hacer todo lo humanamente posible, déjame decirte, con su energía. Vuelvo y digo, no estoy aquí hablando de actitudes de actitudes corporales, de actitudes. Yo aquí estoy hablando realmente de energías, de pura energía. Estas son las lecturas que estoy haciendo ayer y hoy. Y esto lo que me está diciendo a mí es que esta persona, después de que hubo esta ruptura, por cualquier motivo, bien sea de su parte como bien sea de la tuya, que más siento que es de la tuya, esta persona quedó desequilibrada completamente. O sea, se ha sentido de verdad, no ha fluido, honestamente, por alguna razón, muy triste, muy mal, no se halla, piensa mucho en esta situación, piensa mucho en el futuro de esta situación, si se quiere, porque ya no es relación. Y ahora esta persona está haciendo todo lo humanamente posible para comenzar a fluir y ver qué va a hacer con su vida. Si vuelve a donde tú estás, si viene a buscarte o si sigue su vida. Esta persona definitivamente le ha dado muy duro este rompimiento. Le dio en la torre. Y sí se ve que para un futuro esta persona comienza a reanudar sus actividades, comienza a salir de donde está, porque yo te voy a decir algo, a lo mejor yo diría,
que en este caso, porque veo que tú estás cambiando tu ciclo de vida, pero un ciclo de vida obligatorio. Esto me está queriendo decir que a ti no te quedó más remedio que romper esta relación por algún comportamiento, te hartaste, te cansaste, ya no podías más y definitivamente decidiste que tenías que romper. Porque a veces uno queriendo y todo necesita muchísimas veces tener que romper algo, tener que romper la relación, aunque te cueste dolor, sangre, sudor y lágrimas. Y no te queda más remedio o no te quedó más remedio por esta carta que cambiar o vas a cambiar definitivamente tu ciclo de vida porque no queda de otra. Por miles de razones no quedaba de otra. Y claro, al hacer eso, no te creas que esta persona quedó feliz y contenta. Esta persona de verdad se traumatizó, se desbalanceó con esa rueda. Ahora se ve que esta persona va a empezar a encaminarse. Pero lo que sí veo es que esta relación todavía no va por el camino que tiene que ir. Quiero decir que a pesar de que esta persona se comienza a balancear bien, a entrar en su rueda de la fortuna como debe ser, como tú vas a hacer un cambio de ciclo, pero súper duro y palabra cierta. Voy a quitar esta, a ponerle silencio. Como tú estás haciendo ese cambio de ciclo drástico, sin ver para atrás completamente y viendo hacia el futuro, tú no estás viendo hacia esa persona. Tú sigues tu vida, tú sigues tu camino y quizás consigas a alguien, muy probablemente, lo podemos ver ahorita, pero sí que te digo que esa relación todavía no, ese carro del amor no va por la vía para llegar a la relación. ¿Me comprenden? O sea que no se ve, por lo menos por ahora, un reinicio con ustedes dos. No se ve una reconciliación, no se ve un regreso. ¿Por qué? Porque esa persona se monta en su rueda, ya la arregló, la mandó a arreglar, ya la acomodó, se monta, pero sigue su camino y tú vas para otro lado, vas hacia otro camino, otro destino. Yo quisiera ver entonces si el destino que tú tienes ahora es para otra relación o definitivamente soltaste esto, pero no necesariamente tienes a alguien. Vamos a ver si para el futuro vas a tener a alguien. Esta persona sigue su camino. Esa persona no va a volver. Sigue su camino definitivamente. Por lo menos por ahora. Las energías cambian, Tauro. Por lo menos por ahora no se ve ese regreso. Vamos a ver. Pero es que tú le soltaste y tú sigues tu camino. Tú no estás viendo para allá. 1, 2, 3, 4, 5. No. Una magia blanca es lo que hay para ti, que tú preparas, que empiezas a preparar desde ahora. Te estás como preparando para una nueva relación al futuro, pero no se te está viendo todavía nadie. No es que digamos ya tengo a la persona o ya el universo está alineando eso para contigo. No, falta todavía quizás a lo mejor depurar un poco de tu parte para que esto pueda suceder. Así que yo no te veo ahorita con nadie. Decir que tienes un nuevo amor, que viene para ti un nuevo amor, definitivamente no. Recuerdan que las lecturas que yo pude haber hecho ayer no necesariamente son para las mismas personas hoy. Que haya tocado justamente la rueda de la fortuna igual que ayer probablemente no quiere decir que sea para las mismas personas, ¿de acuerdo? Ahí les dejo yo entonces eso. Así que tú tomas tu camino, tú rompiste esa relación, no te quedó más remedio, pero no quedas llorando ni padeciendo ni sufriendo. Todo lo contrario, te liberas y te fuiste e hiciste otro cambio de ciclo porque no te quedó más remedio. Así como cuando uno dice, tengo que renunciar a esto porque no me queda más remedio. Tuviste que renunciar a esa relación que realmente te estaba haciendo quizás más mal que bien. Así mismo es. Nos estamos viendo entonces, mi querido y adorado Tauro, para una próxima lectura, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Bye bye. Besito.